Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte de la meditación de la palabra de Dios, del mensaje, que es la parte central de un culto a Dios. Hoy en día hay iglesias que creen que lo más importante es la música, pero en una iglesia donde hay solo música y no hay púlpito, pues no es iglesia. Uno de los elementos importantes entonces del culto a Dios es la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. De manera, hermanos, que les invito nuevamente a ir a Primera de Timoteo en el capítulo 4. Estamos estudiando esta epístola que San Pablo escribió a Timoteo, de quien se dice que era un joven pastor. Y Pablo le habla aquí muchas cosas que tienen que ver con la organización de la iglesia, muchas cosas a tener en cuenta. Si nosotros queremos saber cómo puede ser una iglesia, aquí encontramos muchos elementos valiosos. Y también él ha hablado de la sana doctrina. Nosotros hemos visto que hay un problema hoy en día y es que usted le pregunta a cualquier pastor y le pregunta que cómo es su iglesia y que si allá tienen la buena doctrina. Todo el mundo dice que tiene sana doctrina. Todos. Los testigos de Jehová dicen que tienen sana doctrina. Los mormones que tienen sana doctrina. Los carismáticos que tienen sana doctrina. Entonces estamos perdidos, porque ¿cuál será la verdadera sana doctrina? ¿No? Bien, aquí Pablo nos ayuda, el apóstol, a través de la obra del Espíritu Santo, a entender algunos asuntos que son importantes en la iglesia. La enseñanza de la sana doctrina es la mejor enseñanza porque es fiel. Vamos a mirar entonces 1 de Timoteo 4, versículo 9. Habíamos quedado en el 8, hace 8 días. Vamos a tratar del 9 en adelante hasta el 16 con la ayuda del Señor, todos en su Biblia. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Dice allí así: palabra fiel es esta. ¿Cuál? Pues todo lo que ha venido enseñando el apóstol. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios hasta ahí. Entonces aquí Pablo dice que todo este mensaje apostólico es un mensaje fiel. Es el mensaje que le ha costado al apóstol Pablo persecución, calumnias, azotes y finalmente le costó la muerte. Sin embargo, cuando este mensaje fiel se predica, trae un beneficio al ser humano. Yo escuché este mensaje a la edad de 23 años y para mí, pues, cambió mi vida completamente y yo no cambio este mensaje absolutamente por nada en el mundo. Y no lo cambio porque es que Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, lo dijo en la epístola a los Romanos, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. No importa de qué raza es, de qué color es, de dónde es. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y este es el mensaje que este mundo necesita. Pero paradójicamente es el mensaje que nadie quiere oír, que todo el mundo rechaza. No todo el mundo está con los oídos listos a oír este mensaje. No le interesa, están pensando en otras cosas. La humanidad. Pero es el mensaje que salva. Es un mensaje que trae salvación. Entonces sigamos leyendo allí en el versículo 10.
Dice, vuelvo a repetir desde el 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Está diciendo acá. Este es el mensaje que salva a todos los hombres que oyen y que creen. ¿Qué nos quiere el apóstol Pablo decir con esto? ¿Cómo es el asunto? El mensaje de salvación es un mensaje para todos los seres humanos, sin distingo de raza. Nadie que cree, que escucha este mensaje y cree, deja de recibir esa salvación. Y todos tenemos que presentarnos algún día ante Dios, al tribunal de Cristo, dice la Biblia, para rendir cuentas de lo que hicimos aquí en este mundo. Todos. Si creyó en Cristo, pues tiene el perdón y la salvación. Pero si no creyó, le espera un final trágico, terrible. Entonces, Dios ha dado testimonio en este mundo de que Él existe. Toda la creación es un testimonio de que hay un creador inteligente y sabio. Eso lo dice también la carta a los romanos. Todo el mundo, toda la belleza de la naturaleza, de toda la creación, da testimonio de que Dios existe y nadie lo puede negar. Pero dice la Biblia también que la ley de Dios está escrita en el corazón de cada uno de nosotros y tenemos una conciencia que lamentablemente el pecado la ha dañado y que a veces no ayuda a algunas personas. Pero dice aquí que este mensaje es el que salva a todos los hombres, mayormente a los que creen. Hay una responsabilidad en todo ser humano que tiene la oportunidad de oír este mensaje fiel. Jesús fue claro, Él dijo que el que cree será salvo, el que no será condenado, dijo el Señor. Ahora, ¿por qué unos creen y otros cierran su corazón? Por el pecado, porque el pecado nos vuelve ciegos, duros de corazón, insensibles y sin ninguna voluntad de hacer lo bueno. Nacemos pecadores, necesitamos de esta salvación, porque si no, no vamos a hacer lo bueno ni vamos a agradar a Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, viene a nuestra vida, nos fortalece y con su gracia nos mueve al arrepentimiento. Asunto que no sucede en todos. Hace muchos años yo oí este mensaje y Dios me movió al arrepentimiento, a darme cuenta que yo era un pecador que andaba mal, que tenía que pedir perdón y enderezar mi vida y que Él estaba con toda su gracia para ayudarme. Pero la verdad dice la Biblia que no todos creen. Muchos cierran su corazón. ¿Quiénes creen? Aquellos a los cuales Dios da su gracia abundante, los convence de pecado, de justicia y rompe la obstinación de su corazón para que busquen a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol, ¿no? Cuando dice aquí con claridad, dice, nosotros esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y hay un misterio aquí que todos hemos entendido, es el misterio de la salvación. ¿Por qué uno sí creyó y mis amigos no? ¿Por qué Dios obró en mi corazón y en mis amigos no? Yo no sé. Pero yo le doy gracias a Dios porque hubiera podido quedar en la misma condición. Su gracia se manifestó en mi vida. Gloria a Dios. Por eso lo amo y lo alabo. De manera que sigue diciendo aquí, continuando con nuestra lectura, el versículo 11 dice, esto manda y enseña, dice Pablo a Timoteo. A este
que era un pastor, manda y enseña estas cosas. Y luego viene una exhortación para todos aquellos jóvenes que aspiran al ministerio pastoral. Una exhortación. Versículo 12. Le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos años tendría Timoteo? ¿Cuántos años? Yo estuve investigando a ver si encontraba algo, ¿no? Y parece que la palabra que se usa aquí para que ninguno tenga en poco tu juventud, en aquel entonces, en el mundo grecorromano, era para hablar de alguien, de toda persona que llegaba hasta los 40 años. Era considerada joven hasta los 40 años. Y algunos dicen que Timoteo tenía eso, 40 años, otros dicen que tenía 35, ¿no? Pero hay un detalle interesante. En esa época antigua, nadie debía convertirse en pastor hasta que tuvieras más de 50 años. Y parece pues que Timoteo era joven en comparación con Pablo, pero probablemente la iglesia empezó a mirar a Timoteo con cierta sospecha, con cierta suspicacia, con ojos críticos. ¿Será que este joven sí resulta con algo, sale adelante? Porque es que eso es la verdad, ¿no? Siempre las iglesias han mirado que sus pastores y sus líderes sean no tan jóvenes. Y eso le pasó tal vez a Timoteo, y por eso Pablo le dice a él: no, usted adelante. Y en la iglesia nadie lo haya considerado a usted inferior porque es joven. ¿Y qué nos enseña eso? Si hay un candidato a pastor y realmente hay evidencia de que Dios lo ha llamado a predicar, no por lo que él diga, porque hay personas que dicen que quieren ser pastores por motivos pueriles, ¿no? Cuando yo estuve en el seminario, mucho joven llegaba ya recién graduado del bachillerato a estudiar, a que quería ser pastor. Y de todos los que estudiaron habrán por ahí el 10%. ¿Por qué no terminaron siendo pastores? Por muchos motivos. Pero lo que queremos decir con eso es que si hay evidencia, porque la iglesia tiene el discernimiento y aprueba bajo la dirección del Espíritu Santo que alguien sea pastor, y la iglesia lo aprueba, pues será alguien aceptado con agrado por la congregación. Porque eso es muy triste, ¿no? Cuando el pastor y la congregación no se entienden y no se aman, pues a uno le toca es más bien irse, porque ¿qué hace uno donde no lo quieren? ¿Verdad? Y eso es lo que está aquí enseñando el apóstol. ¿Cuáles jóvenes realmente son llamados? Porque aquí Pablo está diciendo que ser joven no es un impedimento, aunque no está diciendo aquí que Timoteo tal vez tenía por ahí 20 años o 19 años, ni nada de esas cosas. La costumbre era que ojalá tuviera experiencia en la vida. Esa persona que aspira a ser pastor debe predicar el evangelio con el ejemplo también. Conocer las escrituras, claro, pero tiene que predicar con el ejemplo. Y aquí el apóstol menciona algunos requisitos éticos. Esos requisitos que él menciona aquí para los pastores no son solamente para los pastores, son para todo creyente. Uno no puede pensar que porque se es pastor tiene todas las obligaciones y la iglesia no tiene ninguna. Que porque no se es pastor no se puede, entonces uno puede vivir de cualquier manera. Todos estas recomendaciones y requisitos son para el pastor principalmente, pero son para todos los hermanos también. Y por eso entonces Pablo empieza aquí a mencionarlos.
Entonces en el versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra. Y empieza a mencionar unas cosas. Uno tiene que ser ejemplo en palabra. Lo que uno habla es muy importante. El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que el Señor quiso decir es que si uno quiere conocer a una persona, escúchela bien, porque de tanto que habla eso le está diciendo a uno cómo es que piensa y cómo es que es en su corazón. Si a uno lo cogen en mentiras, pues eso dice mucho de lo que uno es realmente y no van a confiar en uno. Si uno es un charlatán y poco serio, pues va a perder la credibilidad, ¿no? Uno va a perder la credibilidad porque uno no está siendo un ejemplo en la palabra, en lo que dice. No es una persona veraz. Luego, ¿qué dice el apóstol? Sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta. Es decir, hay que ser ejemplo en la manera de uno comportarse. En Efesios 4:25, sin perder de vista a Timoteo, rápidamente miramos Efesios 4:25. Dice lo siguiente, ¿cómo debe uno comportarse? Hay muchas cosas en la Biblia, ¿no? De cómo debe ser nuestra conducta. Pero dice aquí que nosotros somos nuevas personas. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La primera cosa, hermano, no decir mentiras. Y nosotros vivimos aquí en un mundo, mire, el colombiano tiene una fama de mentiroso en todas partes. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. O sea, dice, sí, usted puede airarse, puede ponerse bravo, puede enojarse, pero no peque. Hay que controlar nuestras emociones. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque cuando uno se deja llevar del mal genio, de la ira, y pasa así hasta que llega la noche y no soluciona ese asunto, le da lugar al diablo. 28, el que hurtaba no hurte más, no puede ser un ladrón, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y nosotros como colombianos, creo que esto es de todos los países, hemos sido criados en una cultura donde hay ciertas palabras que se usan permanentemente, ¿no? Sobre todo cuando las decimos contra personas que nos han hecho algún mal. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo. Y bueno, y hay más en la Biblia. Tenemos que ser ejemplo de cómo nos comportamos. Y sigue diciendo aquí Timoteo, en nuestro versículo 12, que hay que ser ejemplo no solo en palabra, en conducta, sino también en amor. La Biblia permanentemente nos habla del amor de Dios. Y nosotros como pecadores pues no tenemos mucho amor que digamos. Empezamos a amar verdaderamente es cuando el Espíritu Santo nos salva y viene a nuestro corazón y cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestro corazón. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol es que tenemos que tener el amor con que Dios nos ama. Nos ama con desinterés a pesar de que somos pecadores. Quiere lo mejor. Es un amor sincero que nos ayuda y nos bendice. Esa clase de amor tenemos que tener nosotros también. Y sigue diciendo una actitud de fe y de pureza.
Hay que expresar eso en nuestra vida. La fe como un don de Dios. Nosotros no podemos producir la fe, eso lo sabemos, porque la fe es un don y Dios lo da a quien Él quiere, es decir, a sus elegidos. Y es por la fe que nosotros hemos creído en el Señor y es por la fe que nos mantenemos en sus caminos, fe que Dios nos ha dado. Y lo que Pablo está diciendo es que todo eso, hay que ser ejemplo de todo eso. Y también de pureza, dice aquí. Termina el versículo 10 diciendo, 12 diciendo, fe y pureza. ¿Y qué es la pureza? La pureza no es para las monjas y los monjes y los que están haciendo voto de celibato y cosas de esas, ¿no? Como ha enseñado el catolicismo. La pureza tiene que ver con la castidad. Es decir, si uno es una persona inmoral, adúltera, fornicaria, con vicios inmorales, pues uno no tiene un vivir puro, está descalificado. Y mucho más si está aspirando a pastor. Entonces aquí son muchas recomendaciones las que está dando el apóstol. Y para uno conservarse puro, ¿qué tiene que hacer? Porque no es solo para un pastor, es también para la iglesia. Uno tiene que arrepentirse. Todos los días orar y todos los días pedirle perdón a Dios por aquellas cosas que uno sabe que ha hecho mal. Aún los pensamientos. Eso es practicar la pureza. En todo momento. Es por eso que en Filipenses 4:8, es bueno mirar ese versículo muy interesante, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice lo siguiente, ojalá nosotros podamos tener presente esto. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, dice el apóstol, a esa iglesia y a nosotros hoy. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que está diciendo aquí él es, piensa en lo bueno, no piensa en lo malo, porque eso es lo que lo lleva a uno a un crecimiento espiritual y a una vida de pureza que agrada a Dios. Ahora vienen unos requisitos ministeriales. Aquí el apóstol ahora va a hablar de otro asunto en el versículo 13. Le dice a este joven pastor, le dice, entre tanto que voy, porque Pablo estaba pensando visitar esa iglesia, ocúpate en la lectura. Quien aspira a pastor tiene que ser un estudioso de las Escrituras. Pues todos nosotros los creyentes, pero especialmente el pastor. Y en aquel entonces no había canon de las Escrituras, no había esta Biblia, pero sí estaba la ley y los profetas. Y era costumbre leer las cartas apostólicas. Las cartas del apóstol Pablo se leían en la congregación durante el culto. Entonces debe ser un estudioso de las Escrituras, de las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Y sigue diciendo, en el versículo, entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura. Y luego dice, en la exhortación también. Debe ser alguien que es capaz de exhortar. ¿Qué significa exhortar? Literalmente significa ponerse uno al lado de la persona para aconsejarla, amonestarla, haciéndole ver algún error. ¿Cómo exhortar? Debe hacerse con amor y no con una actitud regañona. Hay pastores que han entendido que exhortar es regañar,
y cosas de esas, ¿no? Aunque a veces también la exhortación tiene que ver con el hecho de que hay que hacer alguna advertencia, sobre todo cuando se trata de errores doctrinales y morales. Pero también la exhortación tiene el elemento de consejo y aliento, ánimo a la persona. Entonces, quien aspira a pastor tiene que ser también alguien que sea capaz de exhortar. Y luego dice, ocúpate también en la enseñanza. Tristemente, hermanos, hoy en día esto es un problema, ¿no? Hay iglesias que tienen una hora de adoración, de misticismo, ¿no? Y repiten, y alzan las manos, y lloran, y se caen al suelo y todo eso. Y la predicación de la palabra es por 10 minutos. ¿Qué se puede enseñar en 10 minutos? Aquí dice que la enseñanza es importante, porque es la manera como también se puede exhortar a la iglesia. El problema es que a veces no se enseña la palabra, y a veces la lectura de las escrituras es muy poca. Eso es muy parecido a cuando yo era católico, jovencito, iba a la misa, ¿no? Todo eran ceremonias y cosas, y el evangelio eran 3 minuticos que leían el evangelio. Y el cura iba y predicaba sobre otras cosas diferentes, menos sobre la Biblia. No estoy juzgando a nadie, no estoy diciendo las cosas que me consta. Entonces, muy importante. Lo más importante es la enseñanza, no la música, ni todos esos shows que están haciendo hoy en día. Y luego entonces el apóstol en el versículo 14 dice algo importantísimo, porque le está hablando a un pastor, ¿no? Dice en el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí yo no creo que es una profecía estilo Eliseo y Elías, sino tal vez palabras de ánimo cuando él ordenaron al ministerio a Timoteo. Y entonces le dicen, no descuide el don que le fue dado a usted con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es un presbiterio? Un presbiterio es sencillamente una junta de pastores, o de presbíteros, o pastores, es lo mismo. Eso es. Ahora, en la iglesia presbiteriana, que es otra iglesia, nosotros no somos presbiterianos, somos bautistas, porque nosotros no compartimos cosas de la iglesia presbiteriana, allá bautizan a los niños, hay otras doctrinas diferentes. En la iglesia presbiteriana, un presbiterio es una junta de pastores que gobierna la iglesia y ordena pastores. Pero eso no significa que en este momento entonces la iglesia era presbiteriana, porque en este momento cuando Pablo dijo estas cosas no existían las denominaciones. No habían denominaciones. Por eso no había iglesia presbiteriana. Aquí él habla de unos pastores que se reunieron, impusieron las manos sobre Timoteo y lo ordenaron al ministerio. En una iglesia bautista, ¿qué es un presbiterio? Es una junta de pastores que integran un concilio transitorio para ordenar a alguien al ministerio. Por ejemplo, un pastor. En el caso mío, cuando llegué a esta iglesia, que esta iglesia estaba por allá en la carrera 9 con calle 127, yo venía recién graduado, a mí también me aplicaron lo del joven. Tenemos como dudas, pero vamos a recibirlo aquí como pastor de manera interina. ¿Qué pasó? La junta de ministros que me ordenó a mí como pastor estaba compuesta de 2 pastores, 2 misioneros, un diácono
y una mujer líder de la iglesia central, no pastora. Ellos integraron un concilio transitorio en un culto que se hizo a las 3 de la tarde. Y me hicieron pasar al frente y me pusieron las manos, porque ellos eran en cierta manera un presbiterio y fui ordenado al ministerio. No porque somos presbiterianos, somos bautistas, pero es una de las maneras, porque cada iglesia tiene su propio gobierno y su estilo de trabajo. Eso fue lo que sucedió conmigo. Oraron, me impusieron las manos en presencia de la congregación y fue un presbiterio temporal integrado solamente para la ordenación y luego ya dejó de serlo. Y luego, ¿qué más dice aquí Pablo a Timoteo? Después de hablarle esto, en el 15 dice, ocúpate en estas cosas. ¿En qué? En todo lo que le ha dicho. La lectura, la exhortación, la enseñanza, tenga cuidado, todo eso. Ocúpese en esas cosas. Un pastor tiene que estar ocupado en los asuntos de Dios. Por supuesto que todo esto exige una consagración y exige también una concentración en tiempo y esfuerzo. Por eso es tan difícil si un pastor no puede dedicarse en cuerpo y alma a la predicación de este mensaje fiel. Algunos no lo pueden hacer porque algunas iglesias no asumen su responsabilidad en el sostenimiento pastoral. Entonces algunos pastores no lo pueden hacer, la iglesia no asume su responsabilidad para sostenerlo económicamente, para que pueda vivir dignamente y dedicarse al servicio del Señor y de la iglesia. Y cuando se da esa situación, el pastor tampoco puede ocuparse en el estudio de las Escrituras, en la preparación de los sermones que nutran a la iglesia, porque siempre estará dando sobras del tiempo que le queda después de sus propios compromisos. Yo tuve un amigo, pastor bautista, que murió ya, era profesor de la Universidad Nacional, era físico. Y él me confesaba que él a veces llegaba el sábado y él no tenía tiempo. Y ahora, ¿qué voy a predicar mañana en la iglesia? Entonces cogía la Biblia y cualquier cosa ahí rápido la trabajaba para poder predicar el día domingo. Pero no tuvo el tiempo, como dice que ocúpate en estas cosas. En la enseñanza, ocúpese, en la lectura de la palabra, ocúpese en eso. Pero si la iglesia tiene que ser responsable para que el hombre lo pueda hacer. Como digo, si no puede hacerlo, pues entonces la iglesia va a estar desnutrida espiritualmente. Y cuando una iglesia está desnutrida espiritualmente, porque no hay quien le predique la palabra y la sana doctrina como es, va a ser una iglesia de poco crecimiento espiritual. Miremos 2 de Timoteo un poco más adelante, en el versículo 2, porque son dos cartas, ¿no? En la segunda que está ahí pasando la hoja, 2 de Timoteo 2:4, mire lo que le dice en esta segunda carta el apóstol a este pastor. Del 3, vamos a leer desde el 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. La primera cosa para que alguien se desanime, porque ser soldado no es cualquier cosa, lo matan a uno por allá en la batalla, ¿no? 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí, entonces, uno no, es decir, ¿dónde han visto un soldado que presta el servicio, va a la batalla y al mismo tiempo se va a trabajar para ver si tiene para el desayuno el otro día? Pues no, aquí está diciendo que ninguno que milita en las filas del Señor debe enredarse en otras cosas, ¿no?
Entonces eso es lo primero, ocupamos los asuntos de Dios. Segundo, vigilancia pastoral, porque ¿qué dice volviendo a 1 Timoteo 4? Cuando dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué le quiere decir con eso de para que su aprovechamiento sea notorio en la iglesia? Pues sencillamente que debe haber progreso, avance. Si el pastor es una persona a la que no se le ve crecimiento y avance, pues deja la sensación de que es alguien que no tiene la preparación personal como meta de su vida. Y para el crecimiento sabemos que debe ser una persona de oración, de estudio de la Biblia, de dedicación permanente. Y luego, no solo hacer esto, sino también la vigilancia personal, porque aquí en el versículo 16, que es el último versículo y terminamos, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Ve? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a este pastor llamado Timoteo. El pastor no es un superhombre, no es un ángel, no, es un pecador como todos. Porque es que hay iglesias que pretenden que el pastor sea igual a Jesucristo. Eso es imposible. Es un pecador como todos. Un pecador que necesita luchar permanentemente contra el mundo, el demonio y la carne, como los hermanos de la iglesia. Por lo tanto, no se puede descuidar. Y este versículo es un llamado a todos los que son pastores, es un llamado para mí. Me está diciendo, tenga cuidado de usted mismo, sea vigilante. Hace un tiempo yo escuchaba algo sobre las 3 Fs. ¿Lo han oído? Las 3 Fs, que son la amenaza del pastor. 3 Fs, ¿qué es eso? 3 Fs que arruinan la vida de un pastor. Es la fama, porque hay pastores que de pronto por la gracia de Dios se les creció la iglesia y entonces ya está muy bien, tiene mucho dinero. En los Estados Unidos hay pastores que afuera los espera el jet personal. Tiene mucha influencia, como los políticos, entonces se llena de orgullo y de fama. Y esa es la caída de esos pastores. Otra F, la segunda es las faldas, ¿no? Entonces aquellos pastores enamorados que en vez de cuidar a la congregación espiritualmente empiezan tras las jovencitas de la iglesia o yo no sé qué más, o afuera, grave. Y la tercera F es las finanzas, los pastores mentirosos y ladrones o que le echan mano al tesoro de la iglesia, ¿no? 3 Fs que destruyen la vida de un pastor por no cuidar y tener vigilancia. No orar y andar vigilante para que no le dé lugar al diablo. Y por último, hermano, quisiera leer 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y sabemos que Corinto era una ciudad muy griega, muy pagana. Recuerda lo que ya hemos visto sobre Corinto, ¿no? Allá se desarrollaron los Juegos Olímpicos. Esos que se practican hoy empezaron allá. La cuna fue Grecia, ¿no? La gimnasia, la lucha libre, las maratones y tantos juegos que hay deportivos. Entonces Pablo, sabiendo que
que eso estaba muy de moda en ese momento. Llega y dice en el 24 a la iglesia: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, la lucha libre, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, el boxeo, ¿no? Sino en que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Es una metáfora de los Juegos Olímpicos. Un deportista que compite por un premio debe observar todas las reglas del deporte. Para ganar es necesario abstenerse de cosas malas. Debe ser disciplinado en los entrenamientos, en el descanso, en la alimentación, aún en la vida sexual. Análogamente, la vida cristiana es parecida, ¿no? Es una lucha, es una carrera. Hay muchas cosas que no podemos hacer, porque se corre el riesgo de ser eliminado. Eso no quiere decir que uno va a perder su salvación, pero sí va a perder muchas bendiciones y recompensas que Dios ha prometido para los que son fieles. Y eso será muy vergonzoso, que uno después de haber sido campeón llegue a ser eliminado, ¿no? ¿Y cuántos pastores y cristianos caen a menudo en pecados graves? Conclusión a esto, hermanos. Pablo dice que la sana doctrina es un mensaje fiel y que quien lo predica tiene que saber hacerlo bien. Es el mensaje que el Espíritu Santo usa. Por ejemplo, Isaías 55:11, yo creo que usted ha leído eso alguna vez. Isaías 55:11. ¿Qué dice el Señor allí? Isaías 55:11. Leámoslo con la metáfora del versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque el Evangelio es poder de Dios, ¿no? Si la gente rechaza este mensaje, correrá con las consecuencias. Por nuestra parte, cumplimos con este compromiso de enseñarlo y predicarlo. Es un mensaje que predicamos con nuestra boca, pero también con nuestro ejemplo. Primeramente los pastores, pero también cada miembro de la iglesia. Los pastores deben ocuparse primeramente de predicar, enseñar, exhortar. Lo dice el apóstol. No solo los pastores, sino cada miembro de la iglesia tiene que vigilarse a sí mismo, tenga cuidado de usted mismo para no pecar. Debemos entender bien nuestra doctrina para poder enseñarla. De lo contrario, haremos más mal que bien. Alguna vez escuché un pastor que decía que en la iglesia habían como 3 hermanas que seguramente ya eran o viudas o pensionadas, que les gustaba el evangelismo, ¿no? Salir por las tardes con la Biblia, 3 a hablar de Cristo. Y entonces el pastor la llamó y les dijo: les prohíbo que evangelicen. ¿Cómo así? Sí, porque ustedes todavía no saben bien la doctrina y entonces van y enseñan un montón de mentiras y entonces confunden a la gente en vez de llevarla al camino de la salvación. Mire, hermanos, este mensaje desafía a cada uno de los que somos pastores. A mí me desafía,
pero enseña a la iglesia a tener cuidado de quién elige como pastor. También. Mira, hermanos, es duro decirlo, pero yo no seré eterno aquí. Antes Dios me ha permitido estar mucho tiempo. Llegará el día en que la iglesia tenga que pensar, ¿quién será nuestro nuevo pastor? ¿Quién será? Y tenga que elegir uno, como me eligieron a mí ya casi 40 años atrás, ¿no? Pero gracias a Dios, ustedes ya van a estar preparados para esa coyuntura, para esa crisis, ¿no? Porque ya tienen este conocimiento. Todo esto que habla aquí acerca de la juventud, de cómo ser ejemplo, cómo todas estas cosas, cómo conocer las Escrituras, van a tener la responsabilidad personal para que ese hombre se dedique a la obra de Dios. Hay iglesias que no saben estas cosas y por eso son iglesias descuadernadas, hermano. No van para ninguna parte. Hermano, que Dios nos ayude para todo esto, ¿sí? Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado una orientación clara sobre el ministerio pastoral, sobre la responsabilidad de las iglesias, de discernir y tener mucho cuidado con aquellos que son sus líderes. Padre Celestial, yo te doy infinitas gracias, Señor, por tantos años que me has permitido estar en el ministerio. Y porque a pesar, Señor, de las batallas, me has mantenido en el ministerio. Pero quiero orar, Señor, por esta iglesia que ha pasado por tantas dificultades y tribulaciones. Y como iglesia quisiera invitar a todos y que todos oremos por los futuros pastores o pastor de la iglesia. Es la realidad. Te rogamos, Señor, que ese hombre tenga esas características. Y si la iglesia tú la creces y quiere tener más pastores, pues sean con las mismas exigencias. Señor, te damos infinitas gracias por toda tu bondad y toda tu misericordia. Perdona, Padre, todo aquello en que te hayamos ofendido y permite que esta iglesia siga adelante, predicando esta sana doctrina en la cual creemos, la cual es un mensaje fiel. Te amamos, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.